Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Qué son los dones espirituales? Y leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales es algo que Dios da a sus hijos, pero dentro de una iglesia local. Por eso es que la iglesia no es una opción, la iglesia es una necesidad y es una bendición en nuestras vidas. Cuando leemos desde el versículo 4 en adelante, vemos que dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y empieza a nombrar los dones del Espíritu Santo, que más adelante los trabajaremos uno a uno para explicar qué significa cada don y poder orar. La palabra de Dios me enseña al final que anhelemos los mejores dones y que le pidamos a Dios, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, dice el versículo 11 del capítulo 12. Pero un poquitico, un resumen, no podré explicar todo en estos minutos, pero sí poder dejar una base, una buena sustancia acerca de este tema. ¿Qué son los dones? Los dones los puedo definir como habilidades sobrenaturales concedidas por el Espíritu Santo a una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que el Espíritu Santo habita en él, que forma parte del cuerpo de Cristo, que es parte de una iglesia. Los dones son esas habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para bendición del mismo cuerpo de Cristo. ¿Qué más son los dones espirituales? Los dones espirituales son herramientas que nos capacitan para servir mejor al Señor. Son herramientas cuando, por darme a entender, vamos a soltar una cama o ajustar una cama cuando viene con tornillos, tuerca y esto. Tal vez con nuestras manos lo podemos apretar y la cama va a quedar bien y vamos a poder dormir, pero va a quedar tambaleando, se va a sonar, se va a dañar más rápido a cuando tenemos una llave, cuando tenemos un hombre solo, cuando tenemos alguna herramienta que nos ayude a ajustar ese tornillo, la cama va a quedar más fija. Con nuestras fuerzas no va a quedar fija, no va a quedar apretada, porque no tenemos tanta fuerza para apretar estos tornillos gruesos. Pero una herramienta, por más sencilla que nosotros la veamos, es fundamental para hacer algo que nuestras fuerzas no podemos hacer. Los dones del Espíritu no son un hombre solo, no son una llave, no son unas pinzas, pero es un ejemplo que doy sobre lo que Dios añade a nuestras vidas para poder hacer un trabajo mejor y más fácil que en nuestras fuerzas sería imposible hacer y que necesitamos de las fuerzas de Dios. Por eso los dones espirituales son habilidades sobrenaturales, pero también son herramientas. Nos facilitan la vida y nos capacitan para servir mejor al Señor. Por eso es que servir en nuestras fuerzas, servir en nuestro conocimiento es en vano. Servir sin orar, servir sin poner todo en las manos de Dios, hacer algo sin primero ponerlo a los pies de Cristo, no sirve de nada.
Pero ¿qué más son los dones espirituales? Los dones espirituales son un regalo, una dádiva. Eso es lo que significa don. Cuando la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, Él es el que nos da esos regalos y esos dones, esas dádivas, esos presentes, esos detalles, para, por medio del Espíritu Santo, ser de bendición en nuestra iglesia local. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Habilidades sobrenaturales, herramientas que nos capacitan para servir mejor y para hacer las cosas de una manera mejor. Pero también son regalos, son dones, son dádivas, son detalles que Jesús nos da por medio del Espíritu Santo para la iglesia, para servirnos los unos a los otros. Pero podríamos decir también, ¿para qué queremos habilidades, herramientas y regalos? Bien, las queremos, las necesitamos o son primero para que Jesús sea glorificado. Después que un don se manifiesta, tiene que haber alabanza al Señor. Por ejemplo, cuando podemos orar y a través del don de la fe puede haber una sanidad, quien es glorificado es Jesús, porque le damos alabanzas a Él. O sea que ese don sirve para exaltar y glorificar el nombre del Señor, no para exaltar el nombre del pastor, no para exaltar el nombre de los supuestos hombres que creen que son los que tienen el poder para hacer. Entonces los dones espirituales son para que Jesús sea exaltado y glorificado, pero también para que la iglesia sea edificada. Los dones ayudan a la edificación de la iglesia. A través de este mismo ejemplo, por ejemplo, de la sanidad, los que somos parte de la iglesia, los que somos hermanos en la fe, los que somos hijos de Dios, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, nos edificamos en nuestra fe cuando vemos el poder de Dios actuar en ello. Entonces, ¿para qué queremos tener dones espirituales o para qué sirven? Para exaltar y glorificar el nombre del Señor, pero también para que la iglesia sea edificada y sea bendecida, porque cuando hay una sanidad, cuando hay todas estas cosas, pues la iglesia es la que es bendecida. Dios es la bendición. Dios no puede ser más bendecido. Él es la bendición y de Él brota toda bendición. De Él viene toda buena dádiva. Por eso nada puede sorprender a Dios, a nosotros. Sí, cada bendición de Dios nos hace ver más la grandeza de nuestro Rey. Pero ¿para qué otra cosa son los dones? Para que muchos lleguen a los pies de Cristo, para que se conviertan. Por ejemplo, cuando hay don de enseñanza, cuando hay don de servicio, una persona que sirve con amor, una persona que tiene ese don. Hay personas que sirven dentro de una iglesia local, pero hay personas que tienen el don de servicio. Son dos cosas distintas. Aunque 50 personas puedan servir en una iglesia, todas no tienen el don. Eso es diferente y cuando tratemos estos temas tal vez lo vamos a entender un poco más. Pero ¿para qué necesitamos los dones o para qué son? Para que muchos lleguen a los pies de Cristo, para que muchos se conviertan, para que muchos lo acepten como Señor y Salvador, para que muchos vean que lo mejor está en Cristo, para que muchos vean que Dios no miente, que Dios no cambia, que Dios no es malo, que Dios bendice, que Dios sana, que Dios restaura y que Dios es el único camino para la vida eterna. Para concluir este tiempo con Dios, para meditar todo el día, el tiempo es corto, ¿cómo podemos recibir estos dones? ¿Cómo podemos obtenerlos? La palabra de Dios nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que tengo que ser es hijo, pertenecer a una iglesia local, pero no ignorar acerca de los dones espirituales. Necesitamos saber acerca de ello. Necesitamos aprender. Por eso vamos más adelante a explicarlos para que podamos pedirle a Dios y a su Santo Espíritu que pueda obrar en nuestras vidas a través de sus dones.
Pero ¿cómo lo podemos recibir? Primero necesitamos saber de ellos. Necesitamos conocerlos, necesitamos aprender. Porque la ignorancia de los dones nos limita a recibirlos. Por eso dice, no quiero que ignoréis. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, pero ¿cómo seremos libres si no conocemos la verdad? Por eso, para ser libres necesitamos conocer la verdad. Y por eso, para poder recibir estos dones y para poder entenderlos, aprender, primero necesito conocer. Lo segundo, ¿cómo los recibo? Es indispensable tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con nuestra iglesia local, los hermanos unos entre otros. Porque cuando leemos en adelante, nos habla que el cuerpo es uno, pero que tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, y que estamos para bendecirnos los unos a los otros. Necesitamos la comunión con Dios, pero también con nuestros hermanos, para poder disfrutar de esa bendición que Él nos da. También es importante entender, ver, creer que son regalos de Dios para sus hijos. No los compramos, no como en algunas iglesias que ahora venden los dones. Vemos como alguien quiso comprar los dones y no le fue muy bien. Es que esto no se compra, esto no tiene precio. La gracia de Dios no tiene precio. Es única, es invaluable, vale todo lo del mundo, todo. Y ese es nuestro mismo Dios, es alguien que tiene un precio incalculable por su bondad, por todo, por su amor, por su gracia, por todo. Así que, ¿qué son los dones espirituales? Quiero concluir con esto. Una necesidad para el creyente, una necesidad para un hijo de Dios, una necesidad para una iglesia local. Oremos. Padre eterno, gracias, muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos de tu palabra, gracias por mostrarnos que la iglesia no es una opción, es una necesidad básica, importante en nuestra vida. Y que necesitamos aprender de los dones espirituales a través de la misma para poder capacitarnos, Señor, para esta vida, para poderte servir, para poder mostrar al mundo tu poder, Señor, para poder ser edificados los unos a los otros, para poder ser aún más bendecidos. Gracias, Padre bendito. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza a ti, papá. A ti, Jesús, y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.